Buenos días. Vamos a estar dando inicio a este seminario. Ok, nosotros somos Taxes and Accounting. Somos una empresa especialista en planificación tributaria. Estaremos abordando sobre la temática auditoría tributaria, conceptos y generalidades. Ahora les voy a presentar al equipo que estará a cargo. Entre ellos tenemos a la licenciada Marley Girón. Ella es consultora y tiene amplia experiencia en el ciclo contable, auditorías, en fin, el ciclo contable en tal. Tenemos al licenciado Wilfredo Fonseca. Él es contador público, maestrante igual en tributación y tiene amplia experiencia también en auditoría y en el ciclo contable. Tenemos un invitado especial. Él es Dilson Palacios. Él también tiene experiencia en auditoría, tanto financiera, de gestión y tributaria. Buenos días a todos. Gracias por estar conectados el día de hoy. Aquí este tema tan interesante que lo vamos a abordar. Es un tema que desde Taxa nos parece muy interesante que todo, sea desde el contador, el auditor interno y todos los relacionados puedan y entiendan para qué es la auditoría tributaria, cuáles son los objetivos, qué es lo que persigue, qué es lo que se quiere dar a entender con esto. Antes de iniciar, vamos a presentar la parte de una estadística que, permítanme. Ok, existe un Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales. Este se encarga de tomar los datos de cada país y hacer este tipo de estadística. Este es precisamente de Nicaragua. Podemos ver lo siguiente. Podemos ver que del recaudo tributario que hay en el país, cómo se segrega el 100%. Podemos ver que en el 2016, el 39.6 se refiere al ISR, como se puede observar. En la parte de impuestos indirectos corresponde al 37.2%. Y en los otros impuestos que son el DAI y entre otros, está el remanente. Entonces, aquí se mira algo tan interesante que a partir del 2018, los impuestos indirectos se pueden observar que han bajado su recaudación. Por ejemplo, en 2018, los impuestos indirectos alcanzó un 33.9% y el ISR o el impuesto a la renta fue escalando, aumentó a un 45.3%, que es lo que significa que la mayor parte de ingresos tributarios corresponde al IR, al impuesto sobre la renta. De esa misma manera podemos ver que ha venido ascendiendo en el año 2019, 2020 bajó un poco y en el 2021 se proyecta aumentar al 45.5%. Los impuestos indirectos van disminuyendo, que son directamente relacionados con el consumo. Y los otros impuestos. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Que la administración tributaria y las otras instituciones que se encargan de realizar ciertas revisiones, estas andan en la recuperación del impuesto sobre la renta. Por eso no sé si hemos escuchado el comentario de que las auditorías, que la DGI anda fuerte, anda implementando más controles. Y eso es cierto, a la administración tributaria cada día aumenta sus controles, ocupan la tecnología y por eso es que tenemos muchos problemas con la información exógena, porque toda la información ellos la validan y de esa misma manera piden las revisiones y autorización de nosotros. Entonces, con ese preámbulo vamos a iniciar ahorita ¿qué es lo que vamos a explicar el día de hoy? La auditoría tributaria. ¿Qué es lo que vamos a ver? Las generalidades, conceptos y ejemplos. Durante el transcurso de la exposición va a llegar un punto que vamos a necesitar de su ayuda también para que interactuemos un poco de la experiencia que hemos tenido cada uno desde el sombrero de contador o desde la administración de una empresa. Buenos días. Es importante mencionar que el enfoque de esta mañana en este compartimiento es tributaria como un instrumento para el empresario y desde los puestos gerenciales, ya sea administrativo, financiero, administrativo, contable, para proteger el patrimonio empresarial. Vamos a enfocar en partes y vamos a dar respuesta, obviamente, pero nuestro enfoque, el tema va dirigido a hacer esas herramientas
puede apoyar al empresario y a los cargos directivos para mitigar el riesgo ante una revisión de parte de la administración tributaria o que se impongan cargos, multas y sanciones. Ok. Voy a pedir que hay un sonido de fondo que tal vez me apaguen el micrófono, por favor, para que esta exposición se vaya desarrollando bien. Como mencionó Marilyn, en el transcurso va a ser el espacio de preguntas y respuestas que vamos a abarcar y yo sé que va a ser muy interactivo esta parte. Empecemos. Se está ganando una relación. Ya está, ya. Es que eso es lo que me arrecha a mí. Necesitamos que apaguen el micrófono. Aquí está. Ya, listo. Ok, empecemos. La auditoría. ¿Qué es la auditoría? La auditoría es un procedimiento sistemático, independiente y documental, que el propósito de esto es verificar los comprobantes, la evidencia que nosotros podamos incurrir en una empresa y posteriormente compararla por medio de exámenes, por medio de técnicas, por medio de indagaciones que se hagan. Eso es el concepto básico de una auditoría. Sin embargo, de la auditoría podemos ver que se desprenden tipos de auditoría que cada una persigue un objetivo. La auditoría se puede hacer en la parte que persiguen, revisan la parte de fraude, la legalidad, los cumplimientos. Entonces, vamos a enfocarnos en esto. De la auditoría se desprende la auditoría financiera. La auditoría financiera es el examen sistemático que se encarga de revisar las cifras de los estados financieros que estén razonablemente presentados. De ahí de la auditoría se segrega otro tipo de auditoría que sería la de cumplimiento. ¿Qué es la auditoría de cumplimiento? Es la que realiza exámenes dentro de una empresa para verificar que todos los procedimientos que se hayan efectuado estén a base de normativa, estén a base de algún convenio o estén a base de políticas de la empresa. De eso se trata la auditoría de cumplimiento. De la auditoría de cumplimiento se desprende la auditoría tributaria, que es el examen que se le aplica a la empresa para verificar el cumplimiento que han tenido con las normas tributarias vigentes. Entonces, la auditoría se segrega de esta y nosotros nos vamos a enfocar de la auditoría tributaria. Como mencioné, es la que se encarga de ver la parte que es de la normativa. ¿Y cuáles son los objetivos que persigue la auditoría tributaria? Entre los principales podemos ver que primero es evidenciar si los saldos contables son razonables de acuerdo a las normativas tributarias. Si los estados financieros en el catálogo de cuentas, las cuentas que se refieren o las que tienen interacción con las partes tributarias están acorde a lo que uno ha declarado. Determinar si el contribuyente ha cumplido en tiempo y forma con la presentación correspondiente de las declaraciones y pago de sus obligaciones. Se le hace un examen previo si todo lo que se ha presentado es acorde a las normativas y determinar acciones para dar respuesta a las situaciones encontradas. Esto quiere decir que dentro del procedimiento de revisión podemos recomendar, detectar para subsanar errores que se hayan cometido dependiendo de la normativa tributaria. Teniendo claro que la auditoría tributaria es una auditoría de cumplimiento, pueda realizarse tanto con un enfoque fiscal, municipal o de seguridad social. Este examen puede ser realizado desde la parte externa, o sea, de una manera independiente, contratada. El empresario decide, yo quiero ver cómo estoy a nivel de cumplimiento en la parte tributaria y contrato a una persona, a un especialista independiente y realiza el examen. Está el otro enfoque que es también la parte independiente de alguna manera, pero realizada desde el interior de la empresa. Y está la auditoría fiscal como tal, que es la realizada por la administración tributaria. ¿Qué pretende la auditoría tributaria independiente? Determinada situación fiscal de la empresa y el resultado de sus operaciones realizadas por profesionales independientes. Esta auditoría brinda un poco más de confiabilidad porque se espera que el profesional independiente emita una opinión un poco menos sesgada. Tiene una mirada externa y eso le permite tener una posición, un panorama más imparcial. La auditoría tributaria interna no es que pierda el enfoque, pero no podemos negar de que
en el quehacer a veces de la actividad empresarial, el auditor independiente ya está inmerso en la operatividad de la empresa y de alguna manera hay cierto vínculo con el empresario. No estamos diciendo que se desliga o pierde su calidad o su impacto, sino de que se presenta esa situación. Y la auditoría fiscal es la que menos queremos, ¿verdad? Sin embargo, la administración tributaria en una de sus competencias, en una de sus facultades, puede requerir hacer fiscalizaciones, inspecciones a los contribuyentes para determinar el cumplimiento. La auditoría fiscal pretende no colaborar, digamos, con el empresario, sino que los auditores fiscales son funcionarios de la administración tributaria y lo que ellos van a validar es que yo como contribuyente, si he cumplido en la gama de tributos a los que yo estoy obligada, si estoy declarando oportunamente, si estoy pagando en el tiempo establecido, si los datos que yo declaré corresponden a la normativa tributaria. Entonces, esta auditoría tributaria se puede realizar de manera independiente, totalmente externa, de manera interna, también independiente, y la que realiza la administración tributaria. Ok. Dentro de lo que hemos mencionado, el objetivo, el concepto y de dónde puede venir el cumplimiento tributario, lo primero que se tiene que hacer para iniciar la auditoría es esto. Esta es la fase, lo que podemos ver en esta flecha. Primero iniciamos con la planificación de la auditoría, que la planificación de auditoría es el entendimiento de la empresa, el entendimiento de dónde está su giro comercial y qué normativas fiscales aplican con ella, cuál es su sujeto pasivo, cuál es su sujeto exento, cuál es su derecho generador, porque según el giro comercial va variando. La ejecución del trabajo, ya con esto es la segunda fase, porque de la planificación de auditoría nosotros podemos determinar qué pruebas vamos a hacer, qué es lo que vamos a verificar, cuáles son los documentos que vamos a requerir y los requisitos y como asimismo el diagnóstico que nosotros vamos o la entrevista que le vamos a realizar al contribuyente para entender, comprender y ejecutar el trabajo. Ya una vez ejecutado nos vamos a la tercera fase. ¿Cuál es la tercera fase? El informe y comunicación. Siempre que nosotros, después de haber ejecutado el trabajo, van a haber resultados. Esos resultados se deben procesar en informe y los informes se tienen que discutir con la gerencia. Porque puede ser que dentro de la misma operatividad, dentro del mismo tal vez no te dieron un soporte que te correspondía y tal vez eso fue una contingencia. O tal vez no te dieron algún CCT, un certificado de crédito tributario y vos lo pusiste como una contingencia, igual ellos te lo pueden dar posterior. Entonces, por eso siempre se tiene que discutir, igual que una auditoría financiera, de la misma manera se discute la parte de la auditoría y posteriormente pues se dan los resultados. A continuación vamos a explicar un poco del control interno. En la primera fase, que es la planificación de la auditoría, uno de los elementos básicos para que la auditoría se lleve a cabo de manera eficaz es la planeación. Si hay una mala planificación, el resto del proceso del trabajo no vamos a obtener los resultados deseados. Dentro de la planificación está la etapa de la comprensión y evaluación del sistema de control interno. Todo sistema de control interno persigue ciertos objetivos. Tenemos que la eficacia y eficiencia en las funciones. Hay muchas empresas que funcionan, o sea, nacen, se van desarrollando, crecen, y se van realizando las actividades, se realizan las operaciones, pero no significa que se estén haciendo con eficacia y eficiencia. El análisis del control interno permite determinar si esas operaciones que la empresa está llevando a cabo están basadas en gestiones de calidad que permita mejorar. Otro objetivo que persigue el control interno es que los datos que arrojan los estados financieros nos den la confiabilidad que esperamos. Recordemos que los estados financieros tienen diversos usuarios. Entonces, al tener un sistema de control interno fuerte, lo que estamos buscando es que cualquier usuario de esa información, sea un posible inversor, sean las instituciones financieras, inclusive las instituciones tributarias, puedan tener un grado de confiabilidad en esa información.
Y tenemos otro objetivo que es en el que nos referimos el día de hoy, que es el cumplimiento de las normativas legales que aplican a la empresa. Dependiendo del área, del sector donde la empresa se desarrolle, debe de cumplir con ciertas normativas. Si es una empresa dedicada a la parte médica, ya sabe que la regulación tiene que ver con la parte del MINSA. Pero independientemente de estas obligaciones especiales, hay otras obligaciones que son generales y que la empresa debe de ir midiendo, no solamente que voy operando, que alegre, que ya tengo 5 años, 6 años, 10 años. El control interno te dice, espérame, está bien que vayas creciendo y estés funcionando, pero estás funcionando a la luz del cumplimiento de las normativas que como empresa y de acuerdo al sector te competen. Esto es importante que los auditores examinen. ¿Qué puede ser? Si no se realiza esta parte, se puede emitir un informe en lo que no se realice las verificaciones y el examen, y cuando lleguen las inspecciones de parte del MITRAP, de parte de la Seguridad Social, la empresa va a estar desprotegida. Este análisis lo que sirve es para advertir al empresario, a la gerencia administrativa, a la gerencia contable, que existen áreas en las que merecen especial atención. Toda empresa se enfoca sus resultados en determinadas áreas. Recordemos que los recursos son limitados y las necesidades ilimitadas. Entonces, las empresas priorizan determinado área en que enfocarse, de acuerdo al liderazgo que tengan, de acuerdo a la etapa de crecimiento. Entonces, las auditorías permiten advertirle al empresario dónde dónde están las posibles las debilidades para que se realicen las acciones correspondientes ante una posible fiscalización. Oh, sí. Bueno, todo lo que nosotros hemos mencionado es el objetivo de la auditoría, cuáles son las fases, los objetivos que persigue, quiénes son los que te pueden hacer el cumplimiento tributario. Ahora vamos a ver con algunas herramientas que nos ayudan a crear nuestras pruebas, a diagnosticar las técnicas que vamos a utilizar, y para eso nosotros nos vamos a apoyar en las NIAs. Y con eso nos va a ayudar un poco Dilson Palacios, que es CPA, que él tiene amplia experiencia en las firmas para la aplicación de auditoría. Adelante, Dilson. Buenos días. Buenos días a todos los participantes. Es un día... Ok, permítame un momento. Estoy viendo la presentación. Después. Bueno, es un tema muy importante, interesante, el que se está tratando el día de hoy, como es la auditoría tributaria. Para poder identificar o realizar pruebas de control y pruebas sustantivas, podemos enfocarnos o podemos guiarnos con las normas internacionales de auditoría, en este caso la norma de auditoría 330, que son respuestas del auditor a los riesgos valorados. Como mencionaba Wilfredo inicialmente, primero se realiza un entendimiento, la planificación de la planificación de la auditoría que se vaya a realizar. Una vez que realizamos el entendimiento, esto se hace con el objetivo de saber cómo opera la entidad, identificar cuentas significativas, identificar áreas de riesgo. Una vez que nosotros realizamos el entendimiento del entorno sobre el cual opera la entidad, se procede a diseñar los procedimientos en respuesta a los riesgos evaluados. Diseñar y verificar controles, cuentas con mayor riesgo de incorrección. Pero bien, podríamos decir, ¿qué es una actividad de control? Partamos de lo que es una actividad de control para posteriormente tener un mejor entendimiento de lo que son las pruebas de control y pruebas sustantivas. En las actividades de control son las acciones establecidas por política y procedimientos que ayudan a garantizar que se lleven a cabo las directivas de gestión para mitigar los riesgos relacionados con el logro del objetivo. Se obtiene un entendimiento de las actividades de control relevantes para la auditoría, que son aquellas que se consideran necesarias para entender cómo evaluar los riesgos de incorrección material
y diseñar los procedimientos de auditoría que respondan a estos riesgos que previamente nosotros hemos evaluado. Ahora bien, les podría mencionar pruebas de control. De acuerdo a la NIA 330, define que las pruebas de controles las define como un procedimiento de auditoría diseñado para evaluar la eficacia operativa de los controles en la prevención o en la detección y corrección de las incorrecciones materiales. El auditor diseñará y realizará pruebas de controles con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada sobre la eficacia operativa de los controles relevantes. Las pruebas de controles se realizan con el objetivo de obtener evidencia sobre la idoneidad del sistema de control interno y contabilidad. Cuando nosotros vamos a diseñar pruebas de controles, debemos de considerar los siguientes métodos para obtener evidencia de auditoría. Usar evidencia de auditoría obtenida a través de procedimientos de evaluación de riesgo. Usar evidencia de auditoría obtenida en auditorías previas. Esto sucede o bien se da cuando es una auditoría recurrente. Tenemos un cliente que en periodos anteriores le hemos hecho revisiones. Entonces podemos tomar como base el periodo anterior o periodos anteriores para poder evaluar, usar evidencia que nos ayuden a diseñar este tipo de pruebas. Realizar pruebas de doble propósito, usar el trabajo de la función de auditoría interna. Normalmente conocemos que en las entidades, en muchas entidades, no en todas, está el departamento de auditoría interna. Entonces, igualmente las NIAs habla sobre apoyarnos del trabajo de otros. En este caso, apoyarnos del trabajo o de los informes que desarrollan los auditores internos, para poder nosotros identificar áreas de riesgo. Estas áreas de riesgo nos ayudan a poder diseñar pruebas de control. Al diseñar pruebas de control, se realizan otros procedimientos de auditoría en combinación con la indagación para obtener evidencia de auditoría sobre la efectividad de operación. Esto incluye cómo se aplicaron los controles en momentos relevantes durante el periodo bajo auditoría, la consecuencia con la que aplican, quién y por qué medios se aplicaron. Un ejemplo de las pruebas de controles que podemos observar, les podría decir, en el ciclo de los ingresos. Normalmente, para generar, llamar la atención, podríamos decir los propagandas o métodos para vender las empresas. Por ejemplo, la Casa del Café. Te puede decir, en días lunes, miércoles y jueves te voy a aplicar un 10 a un 15% por las compras de algún X producto. Pero podemos identificar riesgos. Puede ser que el vendedor le esté aplicando un porcentaje mayor a los clientes, que esto nos viene a la entidad, eso es, por decirlo así, una pérdida, pierde en la percepción de esos ingresos. ¿Cómo nosotros vamos a evaluar este tipo de riesgo? Para realizar este tipo de trabajo, normalmente el sistema debería de estar parametrizado de que que el vendedor no puede dar un descuento mayor a los que previamente tiene la entidad. Esto lo realizamos muchas veces con el Departamento de Tecnología de la Información. Escucho que alguien tiene un micrófono. Agradeceríamos que apaguen sus micrófonos, por favor. Ok, entonces una manera de probar estos controles es de apoyarnos con un especialista de la información para evaluar las deficiencias del control o bien los controles que se entiende mediante las indagaciones que nosotros realizamos previamente al cliente para poder observar si realmente los controles que están diseñados se están cumpliendo o no se están cumpliendo, si son deficientes o no hay existencia de estos controles. En la parte de los procedimientos sustantivos, un poco, ¿ok? Lo que son procedimientos de auditoría diseñados para detectar incorrecciones materiales en las afirmaciones. Los procedimientos sustantivos comprenden
Pruebas de detalle, de tipos de transacciones, saldos contables e información a revelar. Y procedimientos analíticos sustantivos, revisiones documentales, recálculo, análisis de variaciones, comparar cuentas de impuestos. Por ejemplo, en este caso, como es una auditoría tributaria, nosotros podemos realizar una comparación de las cifras de los estados financieros del periodo anterior con las cifras que se están presentando en el periodo actual. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de identificar variaciones significativas para posterior nosotros tener una base o bien indicio de a esa cuenta nosotros vamos a enfocarnos con mayor rigurosidad. La decisión de llevar a cabo pruebas de detalle, procedimientos analíticos sustantivos o una combinación de ambos depende de las circunstancias. Se puede determinar que llevar a cabo solamente procedimientos analíticos sustantivos será eficiente para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptablemente bajo. Al final de esto, lo que nosotros buscamos es reducir los riesgos de incorrecciones materiales. ¿Y cómo vamos a reducir esos riesgos? Previamente, haciendo las indagaciones, diseñando procedimientos de controles, procedimientos sustantivos adecuados para poder dar una respuesta a estos riesgos que previamente nosotros evaluamos. Realizar solo pruebas de detalle es adecuado si se toma en cuenta la naturaleza del riesgo y las aseveraciones relevantes. Una combinación de procedimientos analíticos sustantivos y pruebas de detalle tiene una mayor respuesta ante riesgos identificados y evaluados. Pueden realizar procedimientos como comparación de estados financieros, que era lo que le mencionaba anteriormente. Tomamos las cifras del periodo anterior versus las cifras del periodo actual y determinamos variaciones. Esto con el objetivo de identificar variaciones significativas y desarrollar procedimientos para obtener evidencia sobre la cual basar nuestra opinión. Realizar revisión de comprobantes como compra de bienes, que estas compras cumplan con los requisitos de ley para poder acreditarse los tributos adecuadamente. Realizar recálculo, ya sea del IR laboral, IR por compra de bienes y servicios, recálculos del IVA. En este caso, nosotros podemos diversificar, ser creativos, siempre basándonos en lo que nos permiten las normas o guiándonos para poder desarrollar procedimientos acertados y que nos brinden una razonabilidad del trabajo que estamos realizando. Comprobación de la concordancia o conciliación de los estados financieros con los registros contables de los que se obtienen y examen de los asientos del libro diario y otros ajustes materiales realizados durante el proceso de la preparación de los estados financieros. Ahora bien, ya hablamos qué tipo de pruebas podemos realizar, pero vamos a enfocarnos ahora avanzando. Una vez que ya identificamos, diseñamos, vamos a obtener, decimos, ahora, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O qué es lo que yo espero obtener? ¿Cómo yo voy a diseñar? Ya diseñé, ya tengo planificado qué es lo que voy a realizar. De conformidad a las normas internacionales de auditoría, la NIA 500 habla acerca de la evidencia de auditoría. ¿Qué son? Son los métodos prácticos de investigación y prueba que el auditor utiliza para satisfacer sobre la legitimidad de la información, haciendo la comprobación necesaria para formar un juicio profesional sobre un asunto. ¿Pero qué es una evidencia de auditoría? Se preguntarán ustedes. Estamos desde lo básico. Una evidencia de auditoría es la información utilizada por el auditor para alcanzar las conclusiones en las cuales basa su opinión. La evidencia de auditoría incluye tanto información contenida en los registros contables de los que se obtienen de los estados financieros, como otra información. El auditor diseñará y aplicará procedimientos de auditoría que sean adecuados teniendo en cuenta las circunstancias con el fin de obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada. La norma así lo menciona, suficiencia y adecuada. ¿Qué medio? Entonces tenemos a como se muestra en la filmina, que pueden apreciar las técnicas de verificación ocular, comparación, observación, revisión selectiva, técnicas de verificación escrita y verbal, indagaciones, análisis, conciliaciones, confirmaciones, técnicas de verificación física,
inspección, técnicas de verificación documental, comprobación, computación. Vamos a hablar un poco acerca de algunas de ellas y que están amarradas con las normas. En el caso de la inspección es examinar, rastrear, conciliar o verificar registros u otros documentos, procesos, condiciones o transacciones. La inspección de la documentación proporciona más evidencia en cuanto a las aseveraciones que se están auditando. Por ejemplo, la inspección de un dictamen de un abogado proporciona una evidencia de la existencia de un contrato. Otro ejemplo, la inspección utilizada como prueba de controles es la inspección de registro en busca de una evidencia. Normalmente esto lo podemos hacer, como lo menciona, examinar, rastrear registros. Esto es físicamente, documentos en físico. Por ejemplo, si se realiza una compra, nosotros podemos estar revisando un comprobante de asiento de diario, que la documentación de este comprobante sea en original, que cumpla, que cuente con su factura o contrato y que cumpla con todos aquellos requisitos de ley para que sea aceptable, por decirlo de esta forma. Otro medio, tenemos observación. Las observaciones consisten en ver un proceso o procedimiento que otros llevan a cabo para entender. Pero esto se hace con el objetivo de saber quién realizó el proceso, cuándo se realizó, qué también se realizó el proceso. No es simplemente de que llego y digo, voy a observar. Por ejemplo, en el caso, uno de los ejemplos puede ser el equipo de auditoría observando el proceso de conteo de inventario de un cliente de personal de la entidad o desarrolla procedimientos de control. Simplemente este procedimiento no se basa en llegar y ver que, ok, él lo está contando, fueron 5. No, cada empresa tiene diseñado procedimientos para realizar este tipo de trabajo. Por ejemplo, el inventario. ¿Cuántas personas van a realizar el inventario? ¿Cuáles son los procedimientos que se tienen que llevar a cabo? ¿Quién es la persona encargada de realizar el conteo? ¿Quién es la persona encargada de anotar, de hacer la comparación para poder validar que realmente esté el departamento de contabilidad versus el departamento que está propiamente en el área de inventario? Que las existencias realmente coincidan con lo que yo tengo contablemente. También tenemos lo que son las confirmaciones externas. Una confirmación externa constituye evidencia de auditoría obtenida por el auditor mediante una respuesta directa escrita de un tercero. La parte confirmante, dirigida al auditor en papel, en soporte electrónico u otros medios. La confirmación es un proceso que normalmente se utiliza en la auditoría. Esto lo podemos ver si han tenido la oportunidad de estar ante una auditoría. Tenemos lo que son las confirmaciones bancarias. Viene el auditor y te pide tu detalle contablemente y te dice cuánto tenés en efectivo. Pero ese efectivo nos tiene que coincidir, o bien tenemos que validar de que realmente existe ese efectivo. Para eso nosotros le mandamos confirmaciones al banco por medio de un documento escrito, firmado y sellado, tanto de la entidad que se está auditando, y lo mandamos a confirmar. No solamente podemos realizar confirmaciones de saldo de cuenta bancaria, también podemos realizar confirmaciones, cuentas por cobrar, cuentas por pagar. Esto siempre con el objetivo de nosotros tener una base razonable, una base sólida por parte de un tercero, de que realmente existe ya sea ese saldo que están presentando en los estados financieros. El recálculo. Ese es otro medio que podemos usar, que el recálculo consiste en comprobar la exactitud de los cálculos matemáticos incluidos en los documentos o registros. El recálculo se puede realizar manualmente o por medio electrónico. Consiste en verificar la veracidad matemática de los documentos o registros y volver a calcular los montos de los estados financieros. En este caso, para poder recalcular, nosotros podemos tomar la depreciación, por ejemplo. Tengo mi activo 1
claro, voy a verificar de que estén de conformidad a la ley, los años de depreciación, los meses que este activo ya lleva depreciado. Y podemos realizar una prueba de recálculo para validar que el monto que ellos están presentando en su estado financiero en concepto de depreciación coincida con lo que nosotros recalculamos. Tenemos también la indagación. Procedimientos analíticos. Los procedimientos analíticos consisten en evaluaciones de información financiera realizadas mediante el análisis de las relaciones que razonablemente quepa suponer que existan entre datos financieros y no financieros. Los procedimientos analíticos también incluyen, si es necesario, la investigación de variaciones o de relaciones identificadas que resultan incongruentes con otra información relevante y que difieren de los valores operados en una de importancia significativa. Indagaciones. Las indagaciones consisten en la búsqueda de información financiera o no financiera a través de personas bien informadas, tanto dentro como fuera de la entidad. La indagación se utiliza de forma extensiva a lo largo de la auditoría y adicionalmente a otros procedimientos de auditoría. Buscar información que proviene de personas, es decir, buscar información que proviene de personas que cuentan con conocimientos necesarios, ya sea verbal o por escrito. Este procedimiento es útil al probar cada aseveración de los estados financieros. Sin embargo, las indagaciones por sí solas no proporcionan una evidencia de auditoría suficiente para detectar un error material o para probar la efectividad operativa del control. Esta parte de las indagaciones también las utilizamos desde la utilizamos en las partes del gobierno corporativo. ¿Con qué objetivo? De identificar deficiencias o riesgos en ciertas áreas. Esto también va amarrado desde el punto de la planeación para poder nosotros tener herramientas y decir o diseñar procedimientos para darle respuesta a estos riesgos evaluados. Por mi parte considero que ahí estaríamos, chicos. Espero que les haya servido parte del comentario, material que les he puesto. Y bueno, les comunico a Alfredo. ¿Estamos listos por acá? Sí. Gracias, Edison. Por lo que podemos ver, la guía es un gran soporte de nosotros para comenzar para definir qué pruebas nosotros vamos a realizar para conseguir la información que vamos a comprobar posteriormente. Y con la parte tributaria, después compararlo con la normativa tributaria. La verdad es que esto es un proceso y lo principal que te dicen todas las lecturas y que nosotros en realidad lo practicamos es que debemos entender cuál es el giro comercial de la empresa y a partir de ahí comenzar a indagar cómo podemos efectuar todas las partes de las pruebas. Así es, Alfredo. Gracias, Dilson. Bueno, continuando con el enfoque desde el punto de vista de empresario y tomar como práctica este examen de auditoría tributaria, algo que tenemos que tener presente es que la planificación de la auditoría tributaria no puede ser estática, debe de ser una dinámica continua. ¿Por qué debe ser una dinámica continua? En el mundo globalizado, hace 2 años los negocios han cambiado increíblemente y el empresario también se va adaptando a esa dinámica. Entonces, cuando se contrata una auditoría tributaria, puede ser que el profesional independiente revisó la empresa en el 2020 y no puede utilizar la misma planificación que utilizó anteriormente porque dice, yo ya conozco la empresa, ya sé cuál es su mercado, ya sé cuáles son sus principales clientes, ya sé cómo funciona, ya sé la fortaleza de control interno. Sin embargo, las empresas, de acuerdo a su estrategia a mediano, largo plazo, van haciendo modificaciones. Puede ser que en el año 2019 la empresa no comercializaba determinado producto que anteriormente no lo comercializaba y solo tenía una gama de productos exentos. Entonces, el tratamiento tributario era de una manera, pero vino la pandemia, la empresa reestructuraron su estrategia a largo plazo, a corto y mediano plazo,
incursionaron en un nuevo sector, en un nuevo mercado, en una nueva línea de productos, pero ahora los productos son grabados. O dijo la parte financiera, la gerencia financiera, busquemos otras alternativas. La gerencia general dijo, aprovechemos transar en bolsa agropecuaria para obtener los beneficios. Pero ¿qué impacto tienen esas decisiones gerenciales en el tratamiento del cumplimiento tributario? Por eso es que la planificación tributaria debe ser dinámica. Debo de conocer el giro del negocio en el periodo en que voy a revisar. No me sirve un conocimiento previo por la dinámica de la economía, la dinámica de los negocios. Debo revisar la comprensión del sistema de contabilidad. Una de las cualidades de la cultura nicaragüense es que no documentamos, no sistematizamos experiencia, no contamos con manuales, y muchas veces en las empresas se tienen recursos humanos valiosos que tienen en su memoria todo un bagaje de conocimiento, pero que no están documentados. Puede ser que esta persona llegó a su jubilación y ya no contamos con ella, o lamentablemente se enfermó o tuvo que viajar y se nos lleva ese conocimiento. Y toda aquella rigurosidad que había en los registros contables se perdió, porque la persona que estaba pendiente de que las cosas se hicieran de acuerdo a lo que la empresa ya venía haciendo anteriormente y que había resultados, ya no la tenemos. Entonces tenemos que evaluar nuevamente cómo está el sistema de control interno, específicamente en la parte contable. Si anteriormente la persona que estaba a cargo tenía un control especial sobre los documentos soporte, los requisitos de las facturas en cuanto a los requisitos legales, si había un debido proceso en las revisiones antes de hacer las declaraciones. Entonces, nuevamente, es importante, imperativo revisar ese control interno en cuanto a la contabilidad. Y también el conocimiento del sistema de control interno, así como cambia personal operativo, pueden darse cambios a nivel gerencial, y algunos líderes tienen un mayor compromiso con el control que otros. De acuerdo al sistema de COSO, un elemento importante es el ambiente de control, y el ambiente de control se desprende desde la alta gerencia. No podemos decir que los niveles operativos son los que, en efecto, los niveles operativos implementan el control, pero vienen desligados de la alta gerencia. Entonces tenemos que evaluar cómo es el ambiente de control interno desde la alta gerencia, pasando por los niveles intermedios, y cómo aterrizan en la parte operativa. Y haciendo esta evaluación, nuevamente yo planifico. Aquí queremos dejar bien sentado que la planificación que me sirvió en un año anterior, en unos meses anteriores, no es la misma que yo voy a utilizar para este periodo, por las decisiones empresariales que se toman, y que puedo estar comercializando productos que antes eran solamente exentos, ahora son grabados, o productos que tienen otros beneficios, están en otro régimen y que también debo de conocer. La parte, como lo mencionaba, el control interno va a depender mucho los tipos de pruebas, los tipos de revisiones, y también van a las contingencias fiscales. Aquí quiero recalcar un poco más, porque ella mencionaba de que hay personas que se encargan de que las cosas funcionen, pero esas personas después ya no están en la empresa. Entonces, como no hay un manual contable, un manual de procedimiento, entonces viene un nuevo y vas a ver las cosas y la van a hacer tal vez a su criterio. Tal vez no están mal o tal vez están mejor, pero puede ser también caso contrario, que pueden aumentar una deficiencia o crear una deficiencia en la cual no tenían. Entonces, es importante también recomendar esta parte de los manuales, de escribir todos los procedimientos, los criterios, cuándo se ocupan las cuentas, para que vaya de la mano, ligado con la parte del cumplimiento tributario. Hasta aquí vamos a responder preguntas antes de caer en esto. En esta fase yo creo que vamos a necesitar su participación también, y vamos a responder las preguntas que hemos tenido hasta el momento. Vamos a irnos por orden. Acá. Me interesa saber sobre la asistencia para realizar certificación. No sé si esto es parte de un servicio, pero en todo caso podríamos abarcarlo posterior. Después de conferencia, los materiales sí se van a compartir. Ya lo mencionó. ¿Cuándo es recomendable hacer una auditoría? ¿En qué momento?
Generalmente lo que se recomienda previamente es una planificación tributaria. Cuando nosotros hacemos una planificación tributaria son de actos que no se han realizado. Entonces es mirando hacia el futuro, ver cómo va a tener tu proyección del año en la parte de los ingresos, cuáles son los costos y gastos que intervienen y ver cómo vas a tener tu utilidad ante impuestos a diciembre. Previo a eso, eso es lo que recomendaría hacer una planificación tributaria, una proyección. Siendo que no la empresa no cuenta con eso, sería realizarlo en el segundo semestre para verificar los primeros 6 meses de cómo ha hecho los cumplimientos tributarios, cómo ha realizado sus gastos, si están soporte, sus retenciones que corresponde a cada gasto, los ingresos si lo ha reportado conforme. Recomendaría que se hicieran los primeros posteriores semestres. Sí, pero ¿qué pensar muy feo cuando ya pasó? O sea, esta pregunta, qué interesante la pregunta, porque puede hacer que estemos iniciando el año en marzo y ya, dice el empresario, logré declarar y ya pagué el IR, qué tranquilidad. Pero ¿será que en este espacio no cabe una auditoría tributaria? Porque ya el 28 o 29 de febrero ya declaramos y el estrés ya pasó. ¿Qué pensás de eso? Creería yo que cuando hay un estrés, como menciona, que generalmente hay un estrés, pues siempre en los últimos días, pero suele pasar que en los últimos meses se le complicó más porque habían muchos gastos que tal vez no habían registrado o no habían otras provisiones que se reconocieron, un sinnúmero de situaciones. Pero al final declaraste al final y pagaste lo que te salió, pero sí en ese momento yo creo que cuando para una salud y tener una proyección hacia el futuro es mejor revisar lo que ya se realizó. Revisar en el periodo porque puede ser que tal vez hubo cambio personal o hubo cambios normativas tributarias, entonces es mejor revisar lo que ya declaraste. ¿Con qué propósito? Va a decir, si ya lo declaré, ya pagué. Al menos tenés el conocimiento de lo que hiciste mal, tenés esa contingencia fiscal registrada, provisional y puedes subsanar. Si están en la medida, los subsanás, que es la mejor recomendación que cualquier contador que esté encargado en la parte de impuestos pueda recomendar, que subsanen los errores, porque posteriormente los errores se pueden subsanar a futuro, pero desde la administración tributaria y pueden salir más caros los errores subsanando a futuro. Tenemos que tener presente el periodo de prescripción, que el hecho de que ya declaremos no significa que la administración tributaria no pueda requerirme años anteriores. Entonces, lo ideal, sí, es previo a hacer una revisión antes de tu declaración, pero si ya realizaste la declaración de periodos anteriores, ahora que puedo saber. Una de las cosas importantes que yo lo compartía con Ana es que los hallazgos que resulten de una auditoría financiera generalmente concluyen en la propuesta de ajustes, de reclasificaciones. Sin embargo, cuando la administración tributaria nos efectúa una auditoría fiscal, lo que nos van a determinar generalmente son multas, sanciones, que no quedan solo en documentos, en registro, pues ya toca el bolsillo del empresario y a nadie, ni del empresario ni del trabajador le gusta que le toque su bolsillo porque ya viene una afectación patrimonial disminuyendo la capacidad financiera para que el negocio pueda seguir creciendo. Entonces, es importante tener presente que si yo no realizo si yo hice una mala declaración y tengo la suerte de una revisión, me van a determinar multas, recargo, entre más extenso sea el pedido, pues esa cantidad va a ser un poco más onerosa. Entonces, la auditoría, en el tiempo que sea exigible la obligación tributaria, en ese tiempo es válida una auditoría tributaria. Sí. Okay. Vamos, aquí dice. Buenos días, este tipo de auditoría se podría considerar especial. La auditoría. Ok, listo. Ok, listo, en adelante. Buenos días, ok. ¿Me escuchan? Sí, en este caso, este tipo de auditoría, nosotros las podemos enfocar como una auditoría especial, de conformidad a la norma internacional de auditoría, la 805, dice consideraciones especiales, auditoría de un solo estado financiero o de un elemento, cuenta o parte específica de un estado financiero.
Me parece que había leído otra pregunta igual relacionada a algo sobre las confirmaciones. En el caso de las confirmaciones, decía, las confirmaciones serían con el cliente. Bueno, como les mencionaba, aquí tenemos tres tipos de confirmaciones, por decirlo así. Las confirmaciones de saldo de cuentas bancarias. Estas confirmaciones se elaboran por parte del auditor que está realizando la auditoría. Se pide el sello, se concentra con el cliente y se manda a realizar la confirmación al banco. Posteriormente, el banco directamente es quien emite su respuesta hacia la firma auditora. Luego tenemos, mencionaba el cliente. Sí, en efecto, la respuesta del cliente, esto está basado cuando nosotros hacemos una selección. Uno de los medios de obtención para evidencias de auditoría es realizar muestreos de auditoría. Podemos realizar un muestreo de auditoría de aquellos clientes más importantes, se les pueden llamar unas partidas significativas, individualmente significativas, y se mandan a confirmar. Igualmente se elabora un formato y se manda directamente al cliente. En este caso lo realiza la firma auditora. La firma auditora manda al cliente cuál es el saldo que tiene la fecha de corte o a la fecha de la revisión que se está realizando. Posteriormente, el cliente, muchas veces, por experiencia, muchas veces los clientes no responden o te dicen ya cancelé y probablemente no se ha cancelado. Cuando hay diferencia en la confirmación que emite el cliente, lo que nosotros realizamos es un trabajo alterno. ¿En qué consiste el trabajo alterno? El trabajo alterno consiste en solicitar al cliente el estado de cuenta por cobrar de su cliente, por decirlo de esta forma. La entidad que se está auditando, solicitamos el estado de cuenta del cliente que se mandó a confirmar y realizamos, verificamos si realmente este cliente ya su saldo está cancelado. Ese es un medio de verificación. También se puede realizar las confirmaciones con los proveedores para ver de que los pasivos que el cliente de la entidad que se está auditando son correctos. No sé si estamos por ahí. Luego había otro que dice que me parece que decía cuándo vamos a abstenernos de una opinión o algo así. No me apoyar. En el cambio, en la pregunta que está leyendo, ¿cuándo nosotros vamos a tener una opinión en la auditoría tributaria? Recuerden que desde la cera del auditor tributario externo, le recomendar para subsanar. No es como hay una pequeña diferencia. La auditoría financiera se dictamina para que se realicen ajustes a los estados financieros y sus cifras son razonablemente presentadas, que están correctas. Ese es el enfoque de una auditoría financiera. La auditoría fiscal, o tributaria, perdón, el enfoque es subsanar desde la cera de un auditor independiente privado. Pero si la hace la administración tributaria, desde su acera es reparar, tener un impacto financiero, porque él te va a decir, págame lo que me dejaste. Entonces, cayendo la pregunta, ¿cuándo nosotros le decimos, me tengo que opinar? Creo yo que cuando se hace la revisión, cuando nosotros vamos a hacer la revisión, se les menciona, estas son las situaciones que te encontramos. Esta es tu contingencia fiscal, este es tu impacto financiero que tenés de esta contingencia fiscal. ¿Qué acciones va a tomar la gerencia? Puede subsanar o lo puede dar caso omiso. Pero la responsabilidad de nosotros llega al determinarle, esta es tu situación. Ahí llega. No sé qué. Ok. Ok, chicos, la siguiente pregunta. Dice, ¿qué alternativas se realizan cuando no se obtiene respuesta de tercero? Por ejemplo, si no se recibe respuesta para confirmaciones bancarias. Bueno, con relación a las confirmaciones bancarias, como les mencionaba anteriormente, pocas veces en la experiencia que he tenido
el banco no ha dado una respuesta. Y si no da una respuesta es porque quizás las firmas libradoras que se mandaron al momento de solicitud de la confirmación del saldo de cuentas no eran la correcta, o hacía falta una firma libradora, o la cuenta. Pueden haber muchos motivos, pero normalmente, ok, hoy en día podemos realizar la verificación en línea. Los clientes pueden entrar a su bancanet, verificar el saldo, identificar. Podemos nosotros apoyarnos con el estado de cuenta bancario que el banco emite, porque es un documento legal, original. Pero más pasa este tipo de situaciones, sucede más como les mencioné anteriormente, cuando los clientes no confirman, o tuve la experiencia de unos clientes de que, ok, la empresa está acá en Managua, pero el cliente es del Rama o de lugares bien alejados, es más, hasta lugares donde no tenían acceso a computadoras, solo se comunicaban ya sea por teléfono, y te decía, ok, mira, ya le decía cuáles eran las compras que iba a realizar, y te lo mando en el bus. Ya se coordinaban con el del bus lo esperaba en su lugar, y recibía la mercadería. Pero cuando nosotros mandamos, realizamos el documento y lo mandamos ya sea por correo de Nicaragua o por algún otro medio, o personalmente podemos realizar el envío de estas confirmaciones. Cuando no recibimos la respuesta por parte de un cliente, nosotros tenemos que realizar un trabajo alterno. ¿En qué consiste el trabajo alterno? Como les mencionaba, hacer una integración de cuál es el saldo del cliente, y verificar los pagos que este cliente realizó posterior, para ver si esa cuenta realmente fue cancelada, o si no, si se estaría creando una prohibición por incobrabilidad. Hay muchos factores que se tienen que tomar en consideración en este aspecto. Gracias, Dilson. Los demás que tengan preguntas pueden utilizar su audio. Ok, gracias Dixon por esa aclaración. En la parte de las cuentas por cobrar, la verdad que incide bastante también en la parte tributaria, porque como lo mencionaba, si hay una incobrabilidad, se puede tomar en consideración para una planificación tributaria posterior. Bueno, ya hemos hablado hasta el momento el concepto de la auditoría tributaria, su proceso de planificación, las pruebas que se pueden ocupar, las técnicas que se ocupan según las NIA 500, y ahora queremos recomendar, si somos responsables de impuestos, nosotros sabemos cómo estamos operando dentro de la empresa, nosotros sabemos cuáles son las situaciones que podemos encontrar. Y los deberes generales y los deberes formales son deberes que el contribuyente debe tener, son formalidades del contribuyente, en las cuales al no presentar estos deberes generan multa, ya es una contingencia, porque si no tenemos, por ejemplo, aquí menciona el artículo 102, presentar las declaraciones por disposición. Si no declaraste un tributo, ya sabes que hay un impacto fiscal, ahí ya tenés una multa por omisidad en la declaración, y si tenés ingresos a declarar o retenciones a pagar, ya tenés también la parte de mora, interés y todo lo que corresponde. Tal vez aquí en los deberes formales mencionan que los libros contables no están inscritos. Eso ya te genera una multa. Todas estas multas corresponden al artículo 126 del Código Tributario, de ahí nosotros podemos identificar cuáles son las unidades de multa. Cada unidad de multa equivale a 25 cortos. Entonces, en el artículo 126 nosotros podemos agarrar cuáles son estos deberes que dentro de la empresa se están incumpliendo y cuántas serían las multas que me van a aplicar. Todo eso nosotros, la parte que está frente a los impuestos, podemos reconocer esta parte. Sí, ahí, Wilfredo, es tener la conciencia de que como contribuyente tenés ciertas obligaciones. El empresario tiene obligaciones con diferentes instituciones. En el caso de la parte tributaria, tenés obligaciones que tenés que cumplir. No es que quisiera o no quisiera, sino que son obligaciones. Es como cuando
nuestros hijos van a la escuela y le decimos, hacer caso a la maestra, o hay un reglamento interno, desde pequeños se nos enseña a cumplir de acuerdo al área, de acuerdo a la institución en la que estamos. Si es una escuela, pues voy a cumplir con el reglamento interno de la escuela, el reglamento disciplinario. Cuando iniciamos nuestra vida laboral, se nos lee un reglamento interno de trabajo. Esta es la normativa interna para poder pertenecer y desempeñarme adecuadamente en ese ámbito. Desde el punto de vista tributario, yo debo de conocer como empresario, como comerciante, cuáles son mis obligaciones tributarias. Desde que es un empresario que esté en el régimen simplificado, a veces hay la idea de que no hacemos nada, pues yo estoy en régimen simplificado y no tengo ninguna obligación adicional. No, cuando ya te inscribís en la administración tributaria y te determinan en qué régimen vas a operar, cada uno de ellos lleva sus obligaciones, conlleva deberes, tanto generales como formales, que debo de cumplir. Entonces, esta es una pincelada, es el inicio de los deberes que yo debo de cumplir, pues son los básicos. Esto es como el diagnóstico. El diagnóstico que uno se tiene que hacer, a ver, todo esto, hace la lista y se van al artículo 196 y paralelamente pues pueden hacer como una pequeña contra. Sí, obviamente dependiendo de la complejidad, el tamaño de la empresa, se va a profundizar si es una empresa, ¿verdad?, que importa, exporta, entonces, ok, ya conlleva otro tipo de impuestos, otro tipo de obligaciones. Si vende determinado, si procesa, digamos, y hay un proceso productivo de materia prima que se transforma para los productos finales, también son otros tipos de obligaciones. Pues hay que tener cuidado. Estas son las generales. La administración tributaria te dice, debes de cumplir en tiempo y forma con las declaraciones. Pero esas declaraciones, todos ya estamos acostumbrados al estrés de los primeros 5 días del mes. Ok, cada declaración, si yo no importo, yo no voy a declarar el ISC. Y solo me limito a la declaración del IVA, la declaración de los ingresos. Entonces, la administración me dice, tenés que cumplir con la obligación. El cómo lo voy a cumplir ya me toca a mí como contribuyente. Ahora, ¿qué pasa si mi área contable no maneja que yo como contribuyente debo de cumplir con estas obligaciones? Cuando uno no está consciente de sus obligaciones, lo que podemos esperar es el incumplimiento. Cuando el área contable no está, que por principio de generalidad, creo, ¿verdad?, de todos los empresarios se nos delega la parte del cumplimiento tributario, y entonces el empresario asume que los contables, los administradores, los financieros dominamos la parte tributaria. ¿Qué pasa si en el área contable no estamos muy al tanto de las nuevas normativas, de las nuevas leyes? Entonces lo que se espera es un incumplimiento, que es lo que la auditoría tributaria trata de subsanar. Ahí solo quiero agregar que en la parte de la retención en los primeros 5 días, ahora está siendo un poco más riguroso revisar. Cuando ha pasado en los últimos 2 meses, que cuando uno sube la planilla de retención, pues tal vez te equivocaste en la parte de declarar la retención laboral, la renta de trabajo, te lo bloquean inmediatamente. Entonces, si vos estabas acostumbrado a realizar la declaración el 4 días del mes siguiente, el cuarto día, vos estabas tranquilo porque ya sabías que lo subía y cumplía. Pero ahora que nos bloquean, si te equivocas las primeras, te bloquean. Entonces ya tenés que iniciar un proceso de verificación con la renta, estar llamando, que te desbloqueen en realidad, porque puede ser que un error sencillo que no va a perjudicar, pero a nivel de sistema ya es un error complicado. Entonces esto te va a retrasar más y tal vez ya terminaste de declarar después del 5. Declaraste tarde, pues te generaron una multa, pero como fue un error de sistema, pues te la van a dispensar, pero conforme el tiempo, o sea, se puede retrasar eso. Entonces, eso no exige a la parte que estamos impuestos de ir revisando durante el mes, ir alimentando esa planilla, ir viendo que todo esté bien, que todo está de acuerdo. Entonces, hasta nos exige un poco más de eficiencia en la parte de la declaración con el control de la DGI. Sí, si bien es cierto, la tecnología viene a ayudarnos a agilizar muchas de las tareas, también
si hay un error en el sistema, no vas a ponerte a dialogar con el sistema. No, mira, es que revisé y vi que no era ese el código de que debía de poner y puse otro. No, tenés que esperar y la administración tributaria, esperar que te atiendan, vamos con tiempo y nos mandan a hacer todo un proceso. ¿Qué conlleva esto? ¿Qué conlleva cada trámite en la administración tributaria? Lo que hemos tenido, la experiencia, ya sabemos que son de 2 a 3 horas, no es solo una visita, son varias visitas. Entonces, ¿qué recomendamos? Revisar muy bien la declaración antes de subirla, antes de cargarla en la web. Los sistemas informáticos o electrónicos cada vez están siendo más sensibles. Entonces, como contador, cuando estemos preparando nuestra declaración, que no nos esté interrumpiendo nadie más. Concentrémonos y no lo hagamos el último día, pues eso ya lo sabemos. Pero ¿qué pasa a veces con los nicaragüenses? Nos gusta la adrenalina del último día, nos gusta a veces hacernos importante de que el último día ya andamos detrás del financiero, del gerente, aquí está la BIT, por favor pague. Entonces también tiene que ver con un cambio de comportamiento, por eso mencionábamos la comprensión de lo que es el sistema del control interno, y una de las áreas era la eficiencia en las operaciones. Así. Bueno, vamos a hablar un poquito, ahí nos gusta la interacción de ustedes. Acciones más comunes en una empresa que generan un riesgo tributario. Por ejemplo, cuando la empresa tiene diferentes ingresos grabados y no realizan la proporcionalidad del gasto para efecto de la deducibilidad del artículo 41, artículo 30 del reglamento. ¿Qué es este caso? Vamos a poner el ejemplo de la bolsa agropecuaria. La empresa vende artículos grabados, vende los fertilizantes, venden otras cosas que graban el IVA. Pero paralelamente también generan ventas que la transan en bolsa agropecuaria. La bolsa agropecuaria es un régimen simplificado, un régimen aparte, porque ellos tienen su propia funcionalidad. Entonces, cuando nosotros transamos en bolsa, están sujetos a una retención definitiva que cumple con todas las obligaciones tributarias. Pero cuando estamos en la actividad económica, pues vendemos, se generan gastos, se generan para la declaración del IR. Entonces, en estas situaciones, cuando hay ingresos que se trazan en bolsa, ingresos grabados, ahí no se tienen que aplicar la proporcionalidad de los gastos, porque tal vez del mismo gasto, por ejemplo, el gasto de la oficina, sirve para generar los ingresos que son grabados, pero paralelamente también te sirven para generar los ingresos que son transados en bolsa agropecuaria. Si son tal vez, no sé, 15,000 córdobas en concepto de renta y no lo tenemos identificado, nosotros tenemos que aplicar la proporcionalidad del gasto. Es incorrecto que esos 15,000 córdobas, cuando vayamos a declarar el IR anual al final del año, no lo vamos a acreditar porque no es correcto. Porque dentro de ese gasto que incurriste, no solo te sirvió para generar ingresos grabados, también te sirvió para generar ingresos no constitutivos de renta. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que aplicar la proporcionalidad. Entonces hay situaciones que por falta de conocimiento dicen, no, meterlo todo al gasto para bajar la avance imponible, pagar menos, pero es incorrecto. Entonces eso pone en riesgo, un riesgo tributario, porque aparte del incumplimiento de la normativa, te va a generar multa, te va a generar tal vez una contravención tributaria porque le está quitando al fisco lo que corresponde. También bueno, y paralelamente en otra situación también incurre esto con el IVA. Vamos a seguir con el mismo caso de las rentas. Entonces, esa renta, ese gasto por renta que pagas también grava IVA, te lo traslada. Y al momento que nosotros queremos hacer la declaración al mes siguiente de ese IVA,
no lo acreditamos al 100%, cosas que también es incorrecto porque también aparte de la proporcionalidad afecta al IVA. Y esto nos explica el artículo 121 de la ley y el 84 del reglamento. También tenemos que sacar una proporcionalidad. Es incorrecto acreditarnos un IVA, el 100% del IVA cuando tenemos diferentes tipos de ingresos. Entonces ahí nosotros tenemos que analizar cómo estamos interactuando, cómo nosotros estamos aplicando la normativa. Sí, Wilfredo, aquí tiene que ver con lo que mencionábamos sobre el analizar el giro o cómo se está desempeñando la empresa, porque tenemos que olvidarnos de ese rol que tenía el contable anteriormente, que estaba ahí al fondo, ahí en una oficina y no se daba cuenta de lo que pasaba en su entorno. Esto puede pasar cuando el contable solo recibe la factura y le dan, o sea, recibe, lleva IVA, va a la planilla, va a la planilla, va a la planilla. Las empresas en esta dinámica de actualización y de la globalización también buscan alternativas para obtener ingresos por rentas de capital. Ese IVA que yo pagué para obtener una renta de capital ni siquiera aplica la proporcionalidad, simplemente no debo de acreditármelo. Pero yo como contable debo de saber, ok, esta energía de la bodega X la estoy pagando, pero esta la estoy rentando. Es una renta de capital. Yo no me dedico a la renta de oficina, yo me dedico a vender muebles, pero como la tenía ociosa, entonces la estoy rentando. Me salió la oportunidad para cubrir los gastos incluso del mantenimiento del inmueble. Entonces, el IVA que yo pago para la obtención de esa renta, no debo de acreditármelo para efecto, no debo acreditármelo porque la ley menciona que el IVA es uno de los requisitos es que sea el gasto aceptable para gastos de actividades económicas, rentas de actividades económicas. ¿O qué pasa el IVA que yo pago para en una enajenación de un vehículo? Le pagué al abogado para que me hiciera la escritura de compra-venta de un inmueble, de un vehículo y ya se me generó una ganancia de capital. Ese IVA, aunque sea de honorarios legales, que normalmente yo ya tengo una asesoría legal, no aplicaría tampoco el acreditamiento del IVA. Claro, porque está directamente relacionado con las ganancias de capital. A otra generación de renta. Sí. Tenemos que tener mucho cuidado con eso. Ok, lo otro es aquí la ausencia de estrategia tributaria. En este caso lo voy a relacionar con la pregunta que tenemos ahí, que menciona qué sucede cuando hay un exceso de gasto y menos ingresos. En la situación, en resumen, o en la idea general, podemos decir que las empresas son constituidas con fines de lucro. Todas las empresas andan buscando un lucro. Pero hay situaciones que los gastos superan los ingresos porque tal vez estás en una etapa de desarrollo o porque estás introduciendo una nueva línea de un producto, entonces tienes que incluir bastante gasto de publicidad, gasto de colocación y todo lo que se relaciona a eso. Puede ser eso que hay más gastos por ingreso, todo corresponde a una lógica, pero hay situaciones de que no corresponden a esa lógica. Podría ser de que todo el año tenés un comportamiento de ingreso contra gasto, pero en el mes de noviembre y diciembre se te aumentó y no hay una relación de gasto contra ingreso porque no introduciste nuevo producto, no aumentaste tu personal, la empresa no incurrió en un gasto adicional, no hay nada, simplemente aumentó. Entonces eso es como una alerta que por qué vas a aumentar los gastos si no va a relacionar, no coincide con el ingreso, no coincide con la operatividad. Y eso es lo que se refiere a una ausencia de estrategia tributaria, porque tal vez vienen a diciembre o tal vez en enero del año siguiente, revisan cuánto fue la utilidad del periodo y miran que es una utilidad excedente, porque tal vez no registraron gasto o porque tal vez omitieron algo y te dicen, no, registrarlo en diciembre todo. Entonces esto ya te va a generar una alerta, que por qué no hay una consistencia en los gastos. Entonces por eso al inicio estábamos mencionando la planificación tributaria, que es una proyección hacia el futuro en vista del IR anual. En esa falta de correlación con los ingresos, recuerdo que Ana dice que la DGI es su socio pasivo. Entonces, como socio, los socios generalmente están monitoreando cómo va el comportamiento o el crecimiento de la empresa. Entonces, a mí como socio quiero saber qué está pasando. Yo creo que nos pasa como en el área familiar. Si están dos los integrantes
papá, la mamá y un hijo, y los gastos mensuales vienen siendo, qué sé yo, 9.000 córdobas, y con unos ingresos de 20.000 córdobas, vamos a suponer, pero ¿qué pasa si en el siguiente mes ya de 9.000 ya son 12.000? Sin ninguna explicación. Y el otro mes ya son, ascienden a 18.000 y después ascienden a 25.000. Algo está pasando. Entonces la lógica de ir monitoreando los gastos es, obviamente sí se pueden aumentar los gastos cuando yo estoy invirtiendo en tecnología, yo estoy invirtiendo en infraestructura, yo quiero aperturar nuevos mercados, nuevas, y siempre una lógica. Aquí lo que nosotros sugerimos es ir monitoreando los gastos con relación a los ingresos y si tiene su respaldo, si obedece a la estrategia empresarial. Al empresario no le vamos a decir no gastes, eso no, ¿verdad? Sino, espérame, desde el punto de vista tributario, estos gastos tienen relación con la generación de renta. Ante una fiscalización, yo puedo justificarlo, pueden cumplir con el criterio establecido en el artículo 39 de la LCT. Esa es la mirada. No estamos hablando desde el punto de vista financiero. La auditoría financiera tiene otra lógica. Tiene otro enfoque. Sí. Ok. Bueno, la ausencia de estrategia tributaria, el exceso de gasto es relacionado a la ausencia tributaria. Diferencia de inventario por falta de control interno, política dirigida a inventario. ¿Qué es lo que miramos aquí nosotros en la experiencia? Que mes a mes hay diferencia en el inventario. O sobra o hace falta. El inventario es algo que no se va a ni reproducir o si sobra, se debe a una situación de la empresa, a un control interno deficiente, podemos decir. Porque, ¿cuáles son las razones que pueden sobrar? Puede ser que facturaste y no entregaste, o puede ser que anulaste la factura y no se devolvió el producto. Entonces, ¿cómo afecta esto? Que tenemos un saldo incorrecto en el inventario, en el estado financiero, y reportamos un saldo incorrecto a la administración tributaria. Que pues, ellos nos pueden ir midiendo. Recuerden que nosotros en enero reportamos y ellos saben. Y ahora, al momento que nosotros vamos a declarar el IR anual en febrero y hay una discrepancia, entonces ahí podemos tener, ahí es una alerta de decir, ¿por qué me declaraste tanto y ahora en el IR anual me estás declarando otra cantidad que no coincide? Enseñamiento de inventario físico tampoco coincide porque tenés diferencia en todo. O tal vez esto también viene obedeciendo a las mermas, a las obsolescencias, que no tenés una política de cómo vas a tratar esas situaciones. Y entonces no tenés una relación. Entonces tal vez que te fregó un inventario y decís, anda a botarlo porque me estorba, no tengo espacio, pero no es el procedimiento que establece nuestra ley de concertación tributaria. El procedimiento es que nosotros tenemos que notificar a la administración tributaria y que ellos puedan llegar a supervisar eso. O podemos ocupar otro tipo de, podemos ocupar un CPA o podemos ocupar a un abogado que verifique que lo que se está realizando. Esos son otros mecanismos que te sirven, pero la ley te dice que la administración tributaria te tiene que ir a supervisar. Así es, muchas. Otra de las situaciones que se presentan es que no hay una relación entre el gasto de personal con lo que estamos reportando en la administración tributaria. Todas las entidades del Estado están preocupadas por mejorar en cuanto a los sistemas informáticos. Ya los hemos estado viendo desde años atrás. Ya no vamos a realizar las filas, ¿verdad? Para poder declarar ante la alcaldía, sino desde la comodidad de nuestros hogares, de nuestra oficina, podemos acceder y hacer nuestra respectiva declaración. Entonces, esta información que nosotros mismos cargamos, le estamos diciendo a las diferentes instituciones cuánto están haciendo nuestros gastos, son utilizadas para tener mecanismos de control. Esa es su función, no es algo fuera de lugar. Por eso existen estas instituciones, para que nos regulen. Entonces, nosotros también tenemos que tener esa lógica. Ok, yo le reporté al Instituto de Seguridad Social 200.000 en gastos de salario, también se lo tengo que declarar a la administración tributaria. Y hace como unos 3 o 4 meses, la administración tributaria está haciendo sus validaciones. $1, por $1 no me permite declarar, hay que hacer la corrección.
Entonces, vemos esa eficiencia de la administración tributaria que es buena al final, es buena. Lo que nosotros tenemos que hacer como contribuyentes es saber, o sea, si la administración tributaria está haciendo estas acciones, ¿qué debo de hacer yo como contribuyente? Entonces también debo tener cuidado con lo que reporte. O sea, no debemos de ver como islas a la Seguridad Social, a la Alcaldía y a la DGI. No son islas. Son instituciones que están interrelacionadas y hacen sus cruces de información. Tenemos que también otras situaciones que se presentan es compra de los socios que no cumplen la esencia sobre la forma. Nos podemos encontrar a veces con facturas de un refrigerador y buscamos el refrigerador y no está, son gastos fuera de lugar. Hay socios que participan muy activamente en la gestión de las empresas e incurren en gastos que son válidos. ¿Quién mejor que los socios va a estar interesado para que la empresa funcione? No estamos diciendo que no debe de haber gasto, obviamente sí debe de haber gasto. ¿Cuál es el enfoque? Que ese gasto no sea puesto en tela de duda de parte de la administración tributaria. Así. Si fue el socio, si fue el gerente, si fue el administrador el que realizó una gestión, la suficiencia del gasto para poder ser deducible debería de ser la misma. No es quién lo hace, sino es la suficiencia del gasto relacionado a la generación de la renta. Entonces nos referimos en esa parte que a veces como son socios, pues nos da ahí algunas facturas y no pasa nada, pues como que no tenemos la competencia y a la hora de una revisión, pues ahí va a estar el problema. Y cuando se dan las situaciones, los seres humanos, Wilfredo, no buscamos como soluciones. Nuestro primer instinto Es buscar al culpable. Es buscar al culpable responsable. Y como el socio es el que va a terminar pagando las sanciones, las multas y los recargos, va a buscar culpable. Va a buscar culpable. Siguiendo el ejemplo de la compra de la refrigeración, también está otra situación de que en la empresa a veces no tienen un control de su activo fijo. Y esto va de la mano con la depreciación. Nosotros no estamos registrando la depreciación mes a mes, tal vez por un primer registro, pero no hay una validación con lo que físicamente existe, porque tal vez miras una factura del socio, por ejemplo, y como contador a veces nos limitamos a registrar, pero ya en estos tiempos ya no nos permite solo limitarnos a registrar, tenemos que verificar. Y si estamos nosotros creando un gasto que va a servir para la base imponible del IR, es responsabilidad de nosotros como de profesional decir, quiero ir a ver, pues, irla a validar si está y la depreciación que Ahí yo quería rescatar algo que el refrigerador puede existir, porque hay empresarios que facilitan a su personal las comodidades, un espacio para el almuerzo, un microondas, refrigeración o hace, no estoy diciendo que no puede hacer, sino la suficiencia. Ahora, en cuanto a esto de tomar el mismo monto y todos los meses voy a depreciar, puede hacer que un bien el empresario decidió deshacerse de un equipo de cómputo porque quiere uno que le permita realizar mejor su trabajo y se da la venta. Y tal vez en el banco solo apareció el depósito. Entonces viene el contable y lo registra como otros ingresos y sigue depreciando. O sea, totalmente desvirtuado, pues la operación por falta de conocimiento y sigo depreciando. Y siempre mencionando el control interno, porque eso es parte de la comunicación, la conciliación. Pero bueno, estas son otra situación. También hemos visto la doble tributación por transacciones sujetas a retención definitiva, que por ejemplo, tenemos ingresos por renta capital. Dijimos que las rentas de capital son sujetas a una retención definitiva y las retenciones definitivas son cuando con esa retención termina toda obligación tributaria con el Estado. Pero como lo tenemos para la información financiera, es un ingreso que van a tener para la presentación de su estado financiero. Pero para la base fiscal, ese ya no es un ingreso constitutivo de renta porque ya tributó, ya no tiene que formar parte para la base imponible de IR, no. Pero resulta que como fue ingreso, pues va en la cuenta de ingreso y lo voy a declarar a sí mismo, haciendo tributar doble para el efecto del IR anual. Son situaciones que debemos manejar y tenemos que tener bien estipulado cuáles van a ser nuestros procedimientos contables para que el día de mañana que estemos declarando no nos cueste tanto, porque ya vamos a tener conceptualizado cada cuenta para qué es, con qué fin, con qué objetivo.
Sí, otra situación es el mal manejo de los descuentos en las ventas. En las empresas siempre hay como un conflicto. El área de compra quiere tener abastecido todo su stock de inventario al mejor precio, la mejor calidad. El área financiera quiere pagar menos. O sea, yo no quiero comprar porque yo tengo que, con los mismos recursos, Quieren maximizar su ganancia. maximizarlo. Entonces, así está el área de ventas o el área de comercialización. El área de ventas y comercialización lo que quiere es vender para llegar a la meta y tener su comisión. Tenemos que tener claro cuál es el objetivo que cada área persigue dentro de la empresa. Ante esta situación, en los últimos días, así como para los contadores, el estrés son los primeros 5 días, para el área comercial y el área de venta son los últimos días. Los últimos días tienen lo que no se hizo en 29 días, tenemos la esperanza de que el último día se haga. Todo el mundo le compre. Entonces, en ese estrés se pueden facturar y le dice al cliente, te mando tal y por la compra de determinadas unidades aplica determinado descuento, pero no se refleja en la factura. Entonces, al siguiente mes el cliente nos va a pagar, entonces dice, no, yo no debo mis Córdoba, yo debo 930 porque a mí mi agente de venta me dijo que yo tenía un descuento de 70 córdobas. Entonces se procede a hacer una nota de crédito para disminuir el saldo del cliente. Pero ¿qué pasó con el contable que los primeros 5 días tomó la factura y qué hizo? Agarró el ingreso neto, el que salía en la factura y lo declaró. Entonces el financiero pagó lo que se determinó en la BIT y financieramente el siguiente mes se va a expresar la información correcta. Tributariamente, ¿qué pasó? Ya pagamos de más. Anticipamos de más. Ya anticipamos de más. Y recuerde que también esto es para efecto del IVA. Entonces, está en esa parte. Ok, bueno, vamos, no sé si alguien más nos quiere compartir, antes que pasemos a una pequeña razón, ¿alguien quiere compartir algunas situaciones? En anonimato, ¿verdad? En la parte de, sin mencionar empresas, solo situaciones, experiencias que han visto. ¿Tienes preguntas? Ok, está bien. Tenemos, bueno, esto lo estuviste explicando un poco. ¿Qué sucede cuando hay ventas grabadas y ventas exoneradas en cuanto al tratamiento de la deducibilidad de los gastos? La deducibilidad de los gastos. Sí, el ejemplo que estoy. Okay. Eso se lo mencionaba en la parte de la proporcionalidad, que tenemos que definir de dónde provienen los ingresos, conceptualizarlos y sacar la relación, cuáles son los gastos que van a afectar o lo que voy a considerar para mi liquidación de IR anual, mi actividad económica. Ok. Bueno, tenemos a Henry felicitándolo por la iniciativa. Henry Castellón, saludos. Orlando Moisés Guerrero dice, sería prudente que compartieran la base legal en la que se basa el hecho de no deducir el gasto de las rentas y ganancias de capital, teniendo en cuenta que son retenciones definitivas. Pero vemos ahí que tuvimos apoyo de Henry también, mencionando el artículo 43 de la Ley de Concertación Tributaria. No sé si van a ampliar ahí. Ok, Orlando Moisés Guerrero dice, bueno, en los procesos de fiscalización es muy común estos tipos de reparos por incluir gastos que no forman parte de las rentas de actividad económica, así como el hecho de no tener documentadas las políticas contables. Buen punto, Orlando. Sobeida dice, ¿qué significa la número 12? Simulación de salario al personal por beneficios de seguridad patronal. ¿Le pueden explicar ahí? Muchísimas gracias, Henry, por tu apoyo, por estar participando acá. Gracias. También tu labor es bastante beneficiosa para muchas personas. Todos los que compartís a diario, tus videos y todo. Felicidades también a ti por eso. El inciso 12, simulación de salario personal por beneficio de seguridad patronal. Hay situaciones de que tal vez hay negocios familiares, son empresas grandes, familiares,
Entonces, en su hogar tienen un asistente del hogar y le pagan ellos pues porque es su hogar. Pero llegan a un acuerdo y dicen, te voy a asegurar, pero lo voy a hacer desde la empresa. Entonces, de la empresa solo sale el gasto que refiere al patronal. Nada más, en este caso sería el 21.5, 22.5 más el 7%, eso lo asumen ellos. Entonces dicen, yo te voy a pagar esto, pero yo te voy a dar en efectivo pues lo que corresponde al salario que nosotros acordamos para que vos me ayuden en el hogar. Entonces, no hay una relación de tu planilla mensual con lo que vos reportás al INSS en el concepto de INSS laboral e INSS patronal. Y es debido a esto, porque en planilla no se encuentra ella, pero sí se encuentra una base para la declaración del INSS. Entonces, a eso se refiere. Y eso suele pasar mucho porque no solo en la asistencia de hogar, he visto otras situaciones que de repente, y ¿dónde están? No hay una relación. Planilla son 20 trabajadores, pero reportados son 22. ¿A qué se debe? Entonces, es a eso a lo que me refiero. ¿Qué significa eso? Que el INSS patronal, se lo deducen de IR, pues para la base imponible. Pero no hay una relación, porque es un patronal que no corresponde a la generación de actividad económica que está realizando la empresa. Sí, algo que también creo rescatar, Zoraida, es que cuando se inicia un emprendimiento, muchas veces los recursos son limitados, pero hay ciertos gastos que te permiten continuar con el emprendimiento, con la empresa, y a veces el empresario, ¿verdad? El emprendedor no visualiza esos gastos, porque asocia que gasto es igual al cumplimiento del efectivo. Entonces, en los negocios familiares, como él comentaba, el esposo se está haciendo cargo del área de producción, la esposa tal vez el área de administrativa, tal vez los hijos, los sobrinos, el papá, la mamá apoyan en otras áreas. Pero el dueño, digamos, el que emprendió la iniciativa, cree que al no reconocer, o sea, como no le está pagando porque son su familia y dice que de ahí él cubre los gastos de la casa, entonces no se visualizan determinados gastos y hay una utilidad aparente, pero no es que sea esa utilidad. Ok, gané 30,000 córdobas este mes, está bien el negocio, pero tal vez en un negocio de restaurante, comidería, no le estoy pagando a mi esposa porque ella me está ayudando, pues entonces ¿cómo le voy a pagar? Pero eso es un gasto, porque si no la tuvieras a la esposa, vas a incurrir en ese gasto. Si no fuera una excelente cocinera, vas a buscar a otra persona que te permita brindar una diversidad de platillos para que el negocio pueda aumentar. Entonces a veces cometemos esos errores de no visualizar, no evidenciar, no registrar esos gastos y nos dan una utilidad aparente. Pero si yo tengo a la esposa, digamos, que es la cocinera, lo mínimo que tengo que hacer es asegurarlo. Entonces ahí dice, dale, pues voy a asegurarla. Pero yo sé que está trabajando. Pero ¿cuál es el problema ahí, Wilfredo? Que no hay una relación con el gasto. Porque a cuenta de que solo va a salir solo el INSS y no hay una relación. Y efectivamente la persona está contribuyendo a la generación de la renta. Pero ¿dónde está ahí hay una desvinculación entre el gasto? Porque no lo estoy reconociendo, porque no le quiero pagar, y solo le reconozco el gasto como favor. Entonces, creo que es admirable las iniciativas, las diferentes iniciativas en el emprendimiento, pero también conlleva un grado de responsabilidad de cómo manejar la parte contable y su incidencia en lo tributario. Gracias, Marlene. Y tenemos otra pregunta de Jeffrey Huete. Más que todo, él quiere como que si le pueden explicar un poco acerca de cómo aplicar la proporcionalidad en el IVA para las ventas exoneradas. Ok. Primero debemos entender una cosa, que cuando exoneran es a una persona, a un contribuyente. Y la exención son los actos. Entonces, puede ser que nosotros le estemos vendiendo tal vez a un organismo internacional que nos emite este certificado de crédito tributario para no trasladar el IVA, pero esto no quiere decir que nos va a afectar para hacer una proporcionalidad del IVA. No, porque lo que yo estoy vendiendo
Si yo le vendí un servicio contable a este organismo, mi obligación es trasladar el IVA, pero si ellos me dan un certificado, yo no lo traslado. Pero los gastos que yo incurrí, que conllevan IVA para realizar ese servicio, igual me lo va a acreditar, porque el acto que yo estoy haciendo está grabado con IVA, es parte de mi actividad económica, entonces no hay ninguna, ¿cómo se podría decir? No tenemos que aplicar esta parte de la proporcionalidad. Entonces ahí yo creo que simplemente hay que tener el cuidado de poder ejecutar ese certificado de crédito tributario antes que creería oportuno que desde la página también de Facebook, ¿verdad? De taxas, puedas compartir algún ejemplo, así como se compartió en cuanto a la liquidación de rentas de capital, para ejemplificar un poco más. Bueno, yo creo que avancemos. Sí, vamos a hacer un poquito. Ya para finalizar, ¿sí? En las razones. Sí, se acredita el 100%. Solamente para la gente. Así es, sí, así. Ok, vamos a avanzar ahorita un poco en la parte de razones. Esto es para, como ya miramos una lámina donde están los deberes formales y generales, que uno bien puede hacer un checklist y paralelamente usar el artículo 26 para ver en qué está, cuáles son las multas así que tenemos por eso, por no cumplir con los deberes. También hemos explicado que las situaciones que se encuentran en la empresa, y también esto es una fórmula sencilla que podemos identificar si hay error o no hay error. Por ejemplo, aquí una empresa reporta que tuvieron ingresos 2.547.000. En la lógica, hemos declarado por 12 meses lo equivalente a cada mes que van a sumar los 2 millones. Cada mes nosotros anticipamos el 1 o el 2% según corresponda, pero vamos a simplificar con el 1%. En cálculo sencillo, el 1% de los 2 millones son 25.470 que yo tuve que haber anticipado durante las 12 declaraciones del periodo. Al momento que yo voy a declarar mi IR, yo traslado el ingreso, pero me sale que nada más he reportado 19.850 en concepto de anticipo. Entonces hay una pequeña fórmula. Si yo divido los 19.850 entre... Qué bonito, las letras de su color y solo hay 2 letras a más. No sé si está hablando... Bueno, ahorita me puse un link, no sé. Ok, entonces en ese sentido, podemos hacer esa pequeña división en lo que reportamos entre los ingresos que estamos declarando. Nos tiene que haber dado el 1%, pero no da 0.78%. Claro, porque hay una diferencia de 5.620 de lo que nosotros tuvimos que haber anticipado con lo que nosotros reportamos. ¿Y a qué se debe eso? Son varias situaciones que se pueden prestar. Por ejemplo, uno es que tal vez no declaramos los ingresos correctos mes a mes. No lo declaramos, tal vez omitimos factura y después lo estamos declarando diferente al IR. O puede ser también de que estamos incluyendo ingresos que no constituyen a la actividad económica, renta de actividad económica. Entonces estamos duplicando, como el caso que nosotros ya habíamos mencionado, o puede ser que están digitando más los ingresos y te da esta parte. Entonces es un indicio que se tiene que analizar para determinar. Ahora, otra parte es los servicios profesionales. Esto es, hay 2 cuentas que se relacionan directamente. Hay una cuenta que son los servicios profesionales, los gastos por consultoría, y también tenemos en el pasivo las retenciones del 10%. Entonces, en teoría, estas 2 cuentas siempre se relacionan. Pero ¿qué pasa? Al momento que nosotros vamos a declarar el IR anual, hay una casilla donde hay gasto por servicio profesional y digitamos un monto. Si nosotros analizamos todos los créditos del periodo de la cuenta del pasivo, podemos verificar que tal vez no corresponde lo que nosotros hemos acreditado en todo el periodo con lo que reportamos. ¿Qué quiero decir con esto? Cada gasto es un 10% por servicio profesional a una persona natural. Entonces, si esto no tiene una relación, hay situaciones. Puede ser que no le declaraste, puede ser que el servicio profesional te lo dé una empresa jurídica, o puede ser que estás reportando de mal un gasto o lo estás confundiendo con otra casilla. E igual tenemos una fórmula aquí sencilla, que el gasto por servicio profesional, 578.000. Retenciones por servicio profesional, lo que debería haber crédito y lo que tuve que haber pagado ante la administración tributaria son 57.810, pero lo que reporté y pagué fueron 32.000. La fórmula sencilla, las retenciones pagadas
y reportar 32.459 entre el gasto de servicio profesional. El porcentaje que me tiene que dar es el 10%, pero me da el 5.61 y puedo observar que puede haber un pequeño problema en ese sentido. Esta es también la ejemplificación cuando los gastos me absorbieron mi totalidad de ingresos. ¿A qué puede deberse? Es normal que los gastos superen los ingresos. Para que una persona natural o jurídica pueda tener esta situación, si los recursos no te los está proveyendo tu propio giro de negocio, es porque te estás financiando. Estás financiando o están habiendo aportes de capital. Entonces, es normal que los gastos superen los ingresos. Hacemos énfasis en lo que ya habíamos comentado, depende en qué situación esté la empresa, si está en un periodo de expansión, si está en un periodo de crisis como la pandemia, que los ingresos disminuyeron, pero yo como empresa necesito mantener mi planta, mi gasto fijo, entonces ahí se me va a disparar este índice, pero es por el contexto, ¿Es malo o es bueno? Dependiendo de lo que esté ocurriendo en la empresa, de lo que esté ocurriendo, porque en el 2020 es justificado que muchas empresas hayan superado su gasto a sus ingresos. Es normal ahorita, se supone que la economía ya se está reactivando y aunque esta diferencia debería de ser un poco menor. Puede ser que la empresa está incursionando en nuevos sectores del país para promocionar los productos, está invirtiendo más en publicidad porque el mecanismo de hacer negocios ha cambiado. Entonces en el 2019 lo comparo con el 2020 y con el 2021 y veo un alza exagerada del gasto de publicidad, pero obedece a una lógica que la parte de estrategia comercial me dice, ya no es la vía, ya no llenemos de rótulos toda la ciudad de Managua, sino que lo que tenemos que es tener presencia en las redes. Entonces, obedece a qué estrategia empresarial se está utilizando y las posibles situaciones pueden ser que me estoy financiando, puede ser del sector financiero, las instituciones financieras, o puede ser un financiamiento privado, o por qué me están incrementando los gastos. Muchas veces solo miramos la totalidad de los gastos, tenemos un software contable súper sofisticado y me genera la información financiera y eso es lo que presento y ya. La ley me dice que lo que yo debo tener son los estados financieros, pero más allá, o sea, estoy analizando las variaciones de cada uno de los rubros de los gastos, porque a nivel total puedo ver que tienen una relativa consistencia de un mes con relación a otro. Pero ya cuando reviso a nivel de detalle, a nivel de cuentas de mayor, ya puedo determinar qué cuenta disminuyó y me está subsidiando la otra. Y a grandes rasgos no puedo ver esa información. Como conclusiones, ¿qué podemos decir, Wilfredo? Reafirmar que la auditoría tributaria creemos que es de mucha importancia por las implicaciones que tiene. El incumplimiento de haber afectado una cuenta contable que era papelería y lo registré en herramientas menores, tal vez es un gasto. La auditoría financiera, viene el licenciado Wilson y me dicen hay una reclasificación o en el peor de los casos un ajuste. ¿Qué pasa con la auditoría tributaria? No me va a enviar a reclasificar, me va a establecer sanciones, me va a establecer mora, me va a establecer recargos y eso viene a afectar el patrimonio empresarial. Entonces la auditoría tributaria nos permite examinar ese cumplimiento tributario en la parte fiscal, en la parte municipal, en la parte de seguridad social. Y no solamente a los impuestos, también las tasas, las contribuciones, cómo estoy en esa parte. Y lo que pretende verificar es esas obligaciones tributarias ante una posible inspección. Estos errores pueden ser voluntarios o involuntarios. A veces cuando se realizan auditorías tributarias, puede determinar que el área de compras está haciendo algo que no es correcto y el empresario no se está dando cuenta. Pueden detectarse incluso fraudes de que se estén
algunas relaciones, ¿verdad?, con algunos proveedores para que otorguen determinados precios y el empresario no se está dando cuenta. Entonces también nos permite determinar esas posibles situaciones que no tienen un precio razonable en cuanto a sus compras y las adquisiciones. Entonces, por nuestra parte, creo, Wilfredo, agradecerles que nos hayan acompañado esta mañana. Un poquito. Sí, ya ahorita nos pasamos un poquito del tiempo, en realidad. Espero que de la esencia de lo que nosotros le haya quedado, la verdad, las prácticas, cuáles son las técnicas, los objetivos que persiguen, las situaciones de riesgo. Y las situaciones de riesgo les pusimos para que cada quien tenga conciencia en el lugar donde esté y pueda subsanar, que salga de la iniciativa del responsable del contador o del auxiliar o las personas que tengan acá. Revisemos esta parte, reorganicemos mejor, esto es lo que implica la ley. Entonces, ese es nuestro principal objetivo en realidad. Creo que ya no hay más preguntas. El material se va a compartir por correo electrónico a las personas que se inscribieron. Ahí lo vamos a estar compartiendo vamos a estar compartiendo otro que va relacionado con los delitos fiscales, porque la auditoría tributaria también es para evitar esos delitos, para evitar el incumplimiento, porque va a caer un delito que se puede hacer en la parte del código civil. Entonces, queremos concientizar eso y también para que también nos motivemos para que podamos leer cada día más la ley y entender un poco más. Sin más que mencionar, pues agradeciendo. Muchísimas gracias a todos. Pasen muy buenas tardes, buen domingo. Sábado. Sábado, que estamos de día. Sí.